Le damos la bienvenida a una clase más de análisis gramatical. Espero que estas clases nos están ayudando a aprender a manejar de una forma más detallada el texto en griego cuando estamos estudiando la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar los versículos 5 y 6 de Romanos 1. Aquí lo tenemos a la imagen a la izquierda, la Reina Valera, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Otras versiones traducen un poco diferente, vamos a ir notando estas diferencias y a qué se deben. Una versión dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado. Noten que en vez de por quién, aquí dice por medio de él recibimos la gracia y el apostolado. La NBI, la imagen a la derecha, por medio de él, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, viendo que la NBI es bastante diferente de las otras versiones. Aquí está el texto en griego, vamos a leerlo. Un momento. Di, hu, elabomen, harin, kai, apostolen, ais hupakoen pisteos en pasin tois ethnesin huper tu onomatos autu. Poco a poco vamos a ir estudiando este versículo 5. Ahora, primero notemos el contexto. Del versículo 1 empieza esta oración básica o fundamental que realmente debería ser Pablo a los que están en Roma. De esa manera se empezaba una carta en el primer siglo. Pero Pablo amplía bastante este saludo inicial. En primer lugar, se describe a sí mismo, versículo 1, como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Al hablar del Evangelio, ahora él describe el Evangelio, versículo 2. Había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Ahora, al mencionar a su Hijo, Pablo se detiene para describir a Cristo, el protagonista del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora viene la descripción de su apostolado. Esos son versículos 5 y 6. Él dice, por quién, hablando de Cristo, por quién recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Empecemos con el origen de su apostolado. El texto en griego, Pablo dice di hu. La preposición dia, noten en este caso porque el pronombre relativo empieza con una vocal, por lo tanto la preposición dia pierde la letra A, va con una coma o apóstrofe, entonces, pero esa es la preposición dia. Y esta preposición significa a través de. Aquí hay un diagrama de las principales preposiciones en griego con los casos que llevan. Siempre es útil tener a la mano un diagrama como este para poder manejar bien las preposiciones. Pueden ver aquí en el centro la preposición día que va cruzando todo el círculo, entra de un lado y sale el otro. ¿Ok? Y la preposición con referencia al círculo significa a través de. Esa es la idea fundamental. Aquí podemos poner por medio de. Ahora lleva el caso genitivo, por eso el pronombre aquí, pueden ver que está en el genitivo, porque la preposición día lo exige. Ahora, esta preposición, perdón, el pronombre relativo, ¿a quién se refiere? Bueno, notemos que el pronombre relativo es
masculino singular. ¿Ya? Genitivo, acabo de mencionar, es por la preposición. El masculino singular se refiere a quién. Ahora, si miramos toda la oración, este pronombre relativo se refiere al Hijo, versículo 3, porque Él es el sujeto principal de los versículos 3 y 4. Así que cuando en versículo 5 dice por quién, obviamente hay que referirse al Hijo. Lo que confirma eso es que el Hijo también es masculino singular. Y eso encaja entonces con este pronombre relativo. Ahora, algunas versiones traducen por Él, para que sea más claro para el lector que se refiere al Señor Jesús. Pero el texto en griego es por quién. Por eso la NBI lo interpreta por medio de Él. Ya casi uno podía decir por medio del Hijo recibimos la gracia y el apostolado. Ahora, ¿cuál es el verbo principal de esta cláusula? Es el verbo elabomen, recibimos. Ahora, pueden notar, la flecha indica la clave en este eh, interlineal que estoy usando. Es el auristo indicativo en la voz activa del verbo lambano. Ese verbo significa tomar o recibir. El auristo indica una acción puntual, ¿ya? Pablo está dando testimonio. En un momento dado, él recibió, es lo que él va a mencionar en un momento. Lo más probable es que se refiere a su llamado cuando conoció al Señor en el camino a Damasco. Ahora, noten que este verbo está en la primera persona singular. El sujeto no está expresado. Según el contexto, se refiere al apóstol Pablo, quien es el sujeto principal de toda la oración. Muchas veces encontramos que no hay un sustantivo en el caso nominativo que indicaría el sujeto. Entonces hay que tratar de ver cuál es el sujeto no expresado, el contexto lo indica, y viene desde el primer versículo Pablo. Pueden ver ahí, Pablo está en el caso nominativo masculino singular, ¿ok? Y es por medio de él, que Pablo es el que recibió lo que él va a mencionar en un momento. Ahora, ¿qué es lo que Pablo recibió? Este es ahora el objeto directo del verbo. Por ser el objeto directo, están en el caso acusativo. Pueden ver aquí con el cursor, ambos están en el caso acusativo. Ahora, también noten también que ambos sustantivos son femenino singular. ¿Ok? Harín, femenino, apóstolen también femenino. Ahora, la Reina Valera en español traduce gracia femenino y el apostolado masculino. Es porque en español apostolado es masculino, pero en griego apostolado es femenino. Por eso aquí ambos sustantivos están en el acusativo por ser el objeto directo. Lo que Pablo recibió fue esto. Él recibió gracia y apostolado. Ahora viene el objeto indirecto. En este caso, el objeto indirecto expresa el propósito de haber recibido gracia y apostolado. ¿Ok? Y Pablo dice es, ais hupakoen pisteos en pasin tois ethnesim. Es a la obediencia de fe entre todos los gentiles o todas las naciones. Ahora, la preposición ais, si consultamos otra vez el diagrama, pueden ver aquí está la preposición ais, ¿no es cierto? Con el acusativo indica hacia, pero con la idea de ingresar. Difiere de pros, que lleva acusativo también, que significa hacia en la dirección,
pero no incluye el concepto de ingresar. Así que incluye este concepto de ingresar a algo. Así que ais significa hacia con este añadido de ingresar. ¿Por qué es importante notar eso? Porque da a entender que la obediencia, Pablo dice, ais upacoen a la obediencia, es una condición a la que hay que llevar a las personas. Pablo no ha recibido el apostolado para llevarles simplemente en la dirección general de una vida de obediencia a Dios. No, Pablo está diciendo algo diferente. Su llamado es llevar a las personas a una condición de vida para que ingresen y estén en esa condición de vida que podemos llamar obediencia. Ahora, esta preposición ais lleva el acusativo. Ahora, Pablo tiene en mente cierta clase de obediencia, por eso la palabra obediencia está en el acusativo, porque en este caso la preposición ais lo exige. Ahora la palabra pisteos está en el genitivo porque está describiendo una cualidad de la obediencia. No es cualquier obediencia, es obediencia de fe. La Reina Valera traduce obediencia a la fe. Pero empecemos mejor con el concepto de obediencia de fe. Esta es la clase de obediencia a la cual Pablo es llamado a llevar a las personas. Ahora, hay que detenernos aquí para pensar qué clase de obediencia tiene en mente el apóstol Pablo cuando dice de fe o de la fe. Bueno, hay dos posibilidades. Si tomamos la palabra fe aquí como sinónimo de evangelio, habría que interpretar la obediencia de acuerdo a lo que Pablo dice en Hechos 17. Miremos un momento, Hechos 17 y el versículo 30, hablando a los filósofos en Atenas, Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Ese es el mandato del Evangelio en general. El Evangelio es un llamado a, al arrepentimiento. Así que si Pablo con la palabra fe está pensando en Evangelio, a la obediencia al Evangelio, él estaría hablando simplemente del arrepentimiento. Pero en el contexto de la carta a los romanos, cabe la posibilidad que al hablar de la obediencia de la fe, Pablo está haciendo un contraste con la obediencia de la ley, que es un tema importante en esta carta. Por ejemplo, en Romanos 5, versículo 2, leemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Ya? Esta es la gracia en la cual la salvación no viene guardando la ley, sino por fe en Cristo. Pero la pregunta que luego Pablo enfrenta es, si yo soy salvo simplemente por fe, no por guardar la ley, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente? ¿Estoy libre para vivir como quiero? Y aquí Pablo, al inicio de la carta, da a entender que no. Él tiene un llamado a llevar a las personas a esta condición de vida, de obediencia, de fe, es decir, van a obedecer a Dios, no como los judíos obedecían la ley para ser salvos, ahora como creyentes van a obedecer a Dios gracias a la fe que tienen para agradar al Señor. Por eso en Romanos 6:15 Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿No tenemos que obedecer la ley? ¿Significa podemos pecar? No. El Evangelio es un llamado a la obediencia de fe, es decir, tengo que obedecer a Dios, pero es una obediencia que parte de una fe que tengo en la salvación.
No es para obtener la salvación, es una obediencia que surge de la salvación que yo ya tengo. Y por eso en Romanos 12, el apóstol Pablo llega a la conclusión, la aplicación de esta doctrina de la justificación por la fe, y lejos de decir, ahora puedes vivir como quieres, Pablo dice, no, la fe te lleva a una vida de obediencia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es decir, como creyentes ya justificados, somos llamados a obedecer a Dios. Esta es la obediencia de fe. Bueno, tendrán que evaluar esas dos posibilidades. Yo personalmente creo que quizás Pablo tiene en mente lo segundo. Pero volviendo a Romanos 1:5, ahora Pablo habla del campo misionero, ¿ya? Esta frase, entre todos los gentiles, esta frase complementa el objeto indirecto, ¿ok? El objeto indirecto es la obediencia de la fe. Ahora, hay una frase que complementa ese objeto indirecto. Empieza con la preposición en, que establece la esfera en la cual Pablo va a desarrollar su apostolado. La preposición en lleva el caso dativo. Por eso, pasin, tois, ethnesin están en el dativo, neutro, plural. Así que de esta manera Pablo expresa el límite de su apostolado. Hay varios versículos ahí que pueden ver, chequear ustedes para ver cómo Pablo habla de su ministerio, no a los judíos, sino a los gentiles. Aunque aquí la palabra ethnesin no tanto significa gentiles, sino naciones, grupos étnicos, entre todas las etnias, es lo que Pablo dice. Ahora, noten aquí la preposición en tiene la idea de dentro de. Así que Pablo va a desarrollar su ministerio dentro de todas las naciones. Su llamado es a promover la obediencia de la fe en este ambiente, en todas las naciones, todos los grupos étnicos. Ahora, porque la preposición en lleva el dativo, esto es todos los gentiles. En realidad, los gentiles o las naciones es el sustantivo principal. Todos es el adjetivo, ¿ok? Como ethnesin es neutro, entonces el adjetivo todos también es neutro. Como esta palabra es plural, el adjetivo que lo describe también está en plural, porque este sustantivo está en el dativo por la preposición en, entonces el adjetivo también tiene el mismo caso. Aunque en griego la palabra aquí pasim viene antes, eh, la forma de la palabra depende de esta palabra. ¿Ya? Así que primero entendemos esta palabra y luego vamos a ver por qué esta palabra tiene esta forma, porque es el adjetivo. ¿Ya? En griego siempre el adjetivo va a llevar el mismo caso y el mismo género y el mismo número del sustantivo que está queriendo describir. Ahora, viene una frase que es el móvil o la motivación del apóstol Pablo. Aquí tenemos la preposición huper. Ahora, si miramos en este cuadro, huper aquí arriba, con el acusativo, significa encima de, huper. Pero aquí vemos que huper lleva el genitivo, que es un caso particular. Cuando Hooper es seguido por el genitivo, el sentido es a nombre de
o a favor de o por. Cambia un poco el sentido cuando lleva el genitivo. Por eso es importante conocer las preposiciones, los diferentes casos que llevan y por lo tanto saber cómo traducir. Entonces, el móvil de esta obediencia, el móvil del apostolado de Pablo, él lo hace todo en nombre o por el nombre de él. Ahora, noten aquí entonces, la preposición Cooper en este caso lleva el genitivo. Aquí está genitivo, el nombre, ¿ok? Neutro, singular, porque onomatos es neutro. Pero aquí de él, aunque es genitivo, este genitivo, como hemos visto antes, no es por la preposición, sino porque está describiendo algo del nombre. El nombre no de cualquiera, sino el nombre de él. Y él, obviamente, en el contexto se refiere al Hijo de Dios, el tema central del Evangelio. Así que lo que Pablo dice es que su motivación en todo su ministerio es buscar la obediencia de fe entre todas las naciones a favor de o a favor del nombre de Cristo. Ahora, van a notar que la Reina Valera introduce una palabra aquí, por amor de su nombre, pero el texto en griego no tiene amor, ¿ok? Eh, la Biblia de las Américas también introduce la palabra amor de su nombre. La NBI habla de en honor a su nombre. Cada versión está tratando de entender a qué se refiere Pablo cuando él dice que lo que le motiva es hacer todo esto a favor del nombre de Cristo. Me parece que más que, aunque obviamente lo hacía por amor del nombre del Señor, más acertado es la NBI que lo hace por honor a su nombre. El apóstol Pablo siente una deuda enorme con Cristo, en primer lugar por su salvación y en segundo lugar por su llamado. Y Pablo ahora quiere dedicarse por completo a este ministerio, por honor del nombre, por el nombre de Dios. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice voy a hacer algo por mi nombre, lo que le está diciendo es por causa de mi nombre, por la gloria de mi nombre. Y eso creo que es lo que Pablo tiene en mente aquí. Ahora, me interesó ver cómo la NTV traduce versículo 5 y vemos aquí una muy diferente traducción que incluye mucha interpretación. Traten de captar qué elementos son interpretativos en la versión NTV. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Bueno, interesante, pero noten las cosas que han interpretado aquí. Bueno, por medio de Cristo está bien, está acertada esa interpretación, pero miren, nos ha dado a nosotros como apóstoles, como si el plural aquí, cuando Pablo dice por quién recibimos la gracia, Pablo no está hablando de todos los apóstoles. Pablo está hablando de su llamado a las naciones gentiles. Los otros apóstoles eran llamados a los judíos. Así que hay que tener cuidado con la NTV aquí, porque nos lleva por otro camino cuando da a entender que Pablo está hablando de todos los apóstoles. Ahora aquí dice el privilegio y la autoridad. Bueno, obviamente fue para Pablo un privilegio y tenía autoridad porque era apóstol, pero no es lo que Pablo dice, no es lo que el texto dice en griego. Tampoco menciona el texto en griego por todas partes. La palabra partes ahí
ha sido introducido por la NTV para dar la idea de extensión geográfica. Pero Pablo no está hablando de extensión geográfica, Pablo está hablando de em, todas las naciones, pensando en ellas como personas, no tanto donde viven. Sí que otra vez la NTV está interpretando aquí. Luego dice lo que Dios ha hecho por ellos. Bueno, el texto en griego no habla de eso. A fin de que crean en Él y lo obedezcan. Bueno, pero el texto en griego es la obediencia de fe. Así que en este caso la NTV varía bastante en la traducción del texto en griego. Indicaría que hay que tener cuidado en ese versículo, al menos aunque la NTV es bastante buena como versión. Ahora, pasemos al versículo 6. Aquí tenemos un subgrupo del complemento del objeto indirecto. El objeto indirecto es para la obediencia a la fe. El complemento de eso es en todas las naciones. Ahora viene un subgrupo, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí esta frase empieza con la preposición en, que indica un subgrupo dentro del complemento del objeto indirecto. Así que si miramos, el objeto indirecto es la obediencia a la fe en todas las naciones, y dentro de esas naciones hay un subgrupo que son los destinatarios de esta carta. ¿Ok? Ahora, antes, Pablo, hay que notar entre quiénes, ¿ok? En Jois, este pronombre relativo, ahora noten aquí, es dativo, porque la preposición en exige el dativo, pero ahora es el neutro plural. ¿Por qué neutro? Hay que mirar atrás el versículo para ver dónde hay un sustantivo en neutro. Y el sustantivo es naciones. Vamos a mirar atrás, aquí. Aquí está naciones. Tois ethnesin. Y anoten aquí, es un neutro. Este sustantivo, ethnos, es neutro. Entonces, Pablo tiene el apostolado para promover la obediencia en todas las naciones. Claro, en español es femenino, en griego es neutro. Por eso en la Reina Valera también, versículo 6, entre las cuales femenino, porque en español naciones es femenino, pero en griego gentiles es neutro y por lo tanto entre quienes también es neutro, plural. ¿Ok? Entonces el pronombre relativo, quien en versículo 6 se refiere a naciones en versículo 5. Ahora, vemos aquí que hay un verbo principal otra vez, el verbo estin, en este caso plural, este. El verbo presente, aquí lo tenemos, si miramos el cursor, el verbo es el presente indicativo en voz activa en la segunda persona plural del verbo estin, que significa ser. Ahora, una particularidad de este verbo estin es que no lleva un sujeto con el acusativo, o mejor dicho, el sujeto va con el caso nominativo porque está como definiendo algo. Por eso, este verbo va con humeis, que normalmente con un verbo este sería acusativo, porque es el objeto directo, pero como es estin, está en el nominativo, ¿ya? Es el pronombre personal, pero en el caso nominativo, porque el verbo estin lleva ese caso. Y aquí tenemos kletoi, es un adjetivo que está describiendo el pronombre humeis, ustedes,
y por lo tanto también está en nominativo masculino plural, porque ahora está hablando de personas, ¿ya? Que están en Roma, ¿ok? Así que por eso el adjetivo lleva el caso nominativo, porque el pronombre aquí lo exige. Están ustedes, los llamados, y ahora de Jesucristo. Tiene el caso genitivo porque está describiendo algo, una cualidad de ustedes los llamados. Son llamados de Jesucristo. Y como Jesucristo aquí funciona como un solo nombre, o primer nombre y apellido, en este caso apodo Mesías, entonces ambos llevan el caso genitivo, ¿ok? Porque son los llamados. Así que ahora que hemos hecho el análisis gramatical, estamos listos para presentar un bosquejo homilético. En este caso, aunque es largo, tendría 5 puntos. El primer punto, el origen del llamado de Pablo. En versículo 5, ¿y por quién recibimos el apostolado? El origen, este Hijo de Dios, Cristo, el protagonista del Evangelio. Segundo punto del sermón sería las características de este llamado, ¿ya? Una característica del llamado es gracia. Pablo consciente de la gracia de Dios. Y Pablo también consciente del apostolado. Una palabra, gracia, habla del privilegio no merecido. Apostolado habla de la gran responsabilidad que este llamado tiene. Tercer punto, el propósito de su llamado. Llevar a las personas a la obediencia de la fe. El cuarto punto sería el ámbito de su llamado en todas las naciones, incluyendo los destinatarios. Versículo 6, entre los que están también ustedes, llamados de Jesucristo. Y finalmente, punto 5, ¿cuál es la motivación de Pablo para hacer todo esto? Es por su nombre, por la causa de su nombre y para honrar el nombre del Señor Jesús. Ok, espero que esto les haya ayudado a poder entender mejor versículos 5 y 6 y seguir aprendiendo cómo hacer exégesis detallado, el análisis gramatical del texto en griego, para que entendamos bien el texto y eso nos prepare para poder predicar con excelencia. Dios les bendiga.